Buenas, hoy aprenderemos la ley de senos y cosenos. Presentando Laura Vargas, Nicole Cruz y Diana Sierra. Nosotras somos del Colegio British School y estamos en grado 10º. A continuación, Laura Vargas les presentará la ley de senos. La ley de seno se aplica para los triángulos que no tienen ángulos rectángulos para hallar sus lados o sus ángulos. Entonces empecemos. Para esto se necesita tener el lado más el ángulo opuesto. Entonces se hace así. Está el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Igual al lado sobre el seno del ángulo opuesto, que es igual al lado que queda, que es el C, sobre el seno del ángulo opuesto. Aquí se nos forma una proporción, pero para usarla solo se necesita una pareja, ya sea esta o esta o esta con esta. Y además se necesitan tener 3 datos para poder despejar el que queda. A continuación vamos a ver la ley de cosenos. Para que se pueda aplicar esta ley se tienen que tener ya sean los 3 lados del triángulo o lado, ángulo, lado, que vendría siendo este lado, el ángulo de la mitad y el lado correspondiente. Cualquiera de estas dos condiciones tiene que estar para que se pueda ver esta ley. Entonces, primero se toma como referencia un ángulo y se empieza con el lado opuesto del ángulo. Entonces empecemos, se toma el lado al cuadrado, que es igual a los otros dos lados que quedan también al cuadrado, menos 2 por los lados que quedan, perdón, aquí falta ese cuadrado, entonces después acá se multiplica por el coseno del ángulo del lado opuesto. Entonces lo mismo, digamos, si vamos a aplicar para el ángulo B, sería así. Se toma el lado opuesto al ángulo al cuadrado, que es igual a los lados que quedan, que son A más C, al cuadrado menos 2 por AC por coseno de el ángulo opuesto, que sería B. Entonces, ahora sí, para tomar el ángulo C, se toma el lado opuesto a este ángulo, que es igual a B más al cuadrado más A al cuadrado menos 2CB por el coseno del ángulo del lado, o sea, así. Entonces, dependiendo de las condiciones, se usaría ya sea esta o esta. Continuando con la teoría ya vista, realizaremos unos ejercicios sobre la ley de senos. Mi nombre es Nicole Cruz. Entonces, tenemos aquí un triángulo oblicuángulo, que no significa que ninguno de sus lados son iguales, de tal manera que sus ángulos también son diferentes. Entonces, sobre la ley de senos conocemos la ecuación y manejaremos unas proporciones, ya sea con diferentes parejas, estas o estas. Entonces, para la realización de este ejercicio tenemos que tener el valor de este ángulo y lo hallaremos de esta manera. Sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo A equivale a 15 grados más B, que todavía no lo conocemos, más C, que sería 45 grados, igual a 180 grados.
La suma de estos dos ángulos sería 60 más b igual a 180 grados. Y para hallar b sería 180 menos 60 grados, que sería equivalente a 120 grados. Entonces tenemos que el ángulo B es igual a 120 grados. Entonces, para realizar la ley de senos, necesitaremos alguna de nuestras proporciones. Entonces, la que utilizaremos aquí sería B sobre seno del ángulo B igual a C sobre seno del ángulo C. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos este valor y este valor y nuestra incógnita sería el lado B, qué pena, entonces lo resolveremos. Entonces tendría así, B sobre seno de 120 igual a C, que es igual a 4 sobre seno de 45. B no lo conocemos, es nuestra incógnita, y hallaremos los senos. Estos resultados ya han sido realizados por la calculadora. Entonces, seno de 120 sería 0,866 igual a 4 sobre seno de 45, que es 0,707. Entonces, para poder hallar el valor de B, tenemos que pasar este número a multiplicar con el 4 que está acá. Entonces sería B igual a 4 por 0, qué pena, 66 sobre 0,707. Entonces, multiplicamos este con este, que eso nos da un valor de 3,464 sobre 0,707. Como resultado tenemos que B es igual a 4,899. Y con esto hemos concluido nuestro ejercicio de la ley de senos. A continuación, Diana Serra nos va a explicar un ejercicio de la ley de cosenos vista anteriormente. Bueno, aquí tenemos un triángulo oblicuángulo, que significa que no es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un lado, otro lado y un ángulo. Entonces aquí se aplicaría la condición L a L. Entonces empecemos. Entonces recordemos que la ecuación sería x, tenemos este ángulo, entonces sería el lado opuesto, que sería x al cuadrado, es igual a los lados al cuadrado, que sería 200 al cuadrado más el otro lado al cuadrado, menos 2 veces los lados pero no elevados al cuadrado, entonces sería 200 por 120 por coseno del ángulo, que sería 30. Entonces aquí se resolvería esto en la calculadora y sería x cuadrado es igual a 200 al cuadrado, que es 40.000, más 120 al cuadrado, que sería 14.400, menos esto pues que ya se hizo y esto da 48.000 por coseno de 30, que se saca en la calculadora y es igual a 0,866. Entonces aquí pues se sigue resolviendo esto y sería 40.000 más 14.400, que da 54.400. Menos todo esto que da 42.568. Entonces aquí se resta esto, que da 12.863. Entonces aquí necesitamos quitar este cuadrado, así que se sacaría sacando la raíz, que sería
12 raíz de 12.863. Y esto nos da 113.27. Y como podemos ver, aquí hallamos este lado. Y pues los lados los tenemos en unidades de metros, entonces sería 113.27 metros. Perdón, aquí es 12.832. Entonces sería raíz de 12.832, que da 113.27 metros. Bueno, aquí tenemos un triángulo equilátero, entonces aquí tenemos lado, lado, lado y no tenemos ningún ángulo. Entonces aquí se aplicaría la condición de lado, 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 que vendría siendo así. Entonces empezaríamos con cualquier lado que quisiéramos y pues entonces empezaríamos. Tomaré este 26 al cuadrado es igual a los otros dos ángulos lados al cuadrado menos 2 veces los dos lados, pero no al cuadrado, tengan en cuenta que aquí vamos a hallar, como tomamos este lado, entonces sacaría el ángulo opuesto, que sería beta, por 38 por coseno del ángulo beta. Entonces aquí se resolvería esto en la calculadora, que da 676. 44 al cuadrado queda 1936 más 1444 menos esto queda 3344 por coseno de beta. Entonces, como tenemos que resolver esto, entonces pasaríamos estas dos con signo contrario al otro lado. Entonces quedaría 676 menos 1936 menos 1444 es igual a 3344 coseno de beta. ¿Listo? Entonces, aquí es menos 364, recordemos que aquí está negativo. Entonces ahora se resolvería esto, que da menos 2704, igual a menos 3344 coseno de beta. Entonces, como necesitamos descifrar este coseno, entonces pasaríamos esto aquí y está multiplicando. Entonces lo pasaríamos al otro lado a dividir. No olvidemos que no podemos omitir el negativo. La división es igual a coseno de beta. Entonces pues se resuelve esto en la calculadora, que nos da 0.8086 es igual a coseno de beta. Entonces pues necesitamos hallar el ángulo beta. Entonces aquí lo que haríamos es eliminaríamos la ecuación, lo eliminaríamos el coseno con la ecuación inversa. Entonces, ¿qué sería? Sería coseno de menos 1 por lo que nos dio el coseno de beta, que es 0.886, que es igual a beta. Entonces esto en la calculadora nos da 36.04 aproximadamente grados, es igual a beta. Entonces pues aquí ya resolveríamos el ángulo beta y pues se haría lo mismo respectivamente con cada ángulo, teniendo en cuenta que si se va a hallar este ángulo se tomaría el lado opuesto, empezando así, pues empezaría con 38, y si se va a hallar este, se empezaría con este lado. A continuación haremos el segundo triángulo de la aplicación de ley de senos. Entonces, tenemos que la suma de nuestros ángulos es igual a 180 grados y nos dan dos valores y necesitamos hallar los tres valores de los ángulos. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados.
nos dan A, que es igual a 45 grados, más B, que es igual a 60 grados, pero no nos dan C, que es el que hallaremos. Entonces, 180 grados. Esta suma de estos dos ángulos sería 105 grados más C, que es el que hallaremos, igual a 180 grados. Entonces, C equivale a 180, como está sumando, pasa a restar, menos 105 grados. C equivale a 75 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos, los valores de los tres ángulos. Ahora ya aplicaremos nuestra proporción para realizar el triángulo. Entonces, la proporción que utilizaremos es B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Tenemos estos tres valores y necesitamos hallar este, que sería nuestra incógnita. Entonces, B es igual a seno de 60 grados igual a C, que es igual a 3 metros, sobre seno de 75 grados. Entonces, B, los senos y los resultados ya los hemos sacado con la calculadora. Entonces tenemos que seno de 60 es igual a 0.866 igual a 3 sobre seno de 75, que es igual a 0.965. Entonces, para poder hallar nuestra incógnita tenemos que pasar a multiplicar el 0.866 con el 3. Entonces, B equivale a 3 por 0.866 sobre 0.965. Entonces se hacen los resultados y B equivale a 2.598 sobre 0.965. Entonces al dividirse eso nos da un valor de 2.69 metros. Y damos por concluida nuestra aplicación. A continuación, Diana Sierra nos va a explicar el ejercicio de aplicación para la ley de cosenos del triángulo visto anteriormente. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un triángulo que no tiene ángulo recto. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos tres lados. Entonces aquí se aplicaría la condición LLL, que entonces empieza partiendo desde un ángulo que vamos a tomar en este caso el ángulo A. Entonces se toma el primer lado, que es el lado que está puesto, y se eleva al cuadrado. Entonces es al cuadrado y es igual a los otros dos lados al cuadrado, se suman menos dos veces los otros dos lados por coseno del ángulo, que en este caso es el ángulo A. Entonces empecemos. Entonces aquí vamos a tomar como referencia el ángulo A. Entonces el lado opuesto es 11.3 y se eleva al cuadrado, que es igual a los otros dos lados, 0.59 al cuadrado más 11.4 al cuadrado, menos dos veces los lados pero no elevados al cuadrado por coseno del ángulo. Listo. Entonces ahora se resuelve. 11.3 elevado al cuadrado, que nos da 127.69. 0.59 al cuadrado, que nos da 0.3481, más 2 por 0.59 por 11.4, que nos da, es 11.4 al cuadrado, que nos da 129.96 menos 2 por 0.59 por 11.4, que nos da 13.452 por coseno de A. Listo, entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es resolvemos esta suma. Entonces es 127.69, que es igual
a 0.3481 más 129.96, que es 130.3081, menos 13.452 coseno de A. Entonces aquí, como podemos ver, aquí tenemos dos términos independientes. Entonces lo que se hace a continuación es que vamos a pasar acá al otro lado a restar. 127.69 menos 130.3081 es igual a menos 13.452 coseno de A. Entonces resolvemos, restamos 127.69 menos 130.3081, que nos da menos 2.6181, entonces menos 13.452 coseno de A. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que se está multiplicando el coseno de A, entonces lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Entonces no olviden que siempre dejamos el signo. Entonces es menos 2.6181 sobre menos 13.452 es igual a coseno de A. Entonces menos 2.6181 dividido menos 2.6181 dividido menos 13.452 nos da 0.194 coseno de A. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que necesitamos sacar el ángulo de A, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el opuesto al coseno, que sería coseno menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner coseno menos 1 del número es igual a A. Entonces ponemos en la calculadora coseno menos 1 de 0.194, que nos da 78.81 es igual a A. Listo, entonces aquí ya hallamos el ángulo A. Y así sucesivamente se haría con los otros ángulos, recordando que siempre para empezar tomamos el lado opuesto.